Hola a todos, mi nombre es Ernesto Castro, estoy aquí en mi casa porque quiero grabar una versión doméstica de una conferencia que pronuncié ayer en el curso El poder de las series y las series del poder, organizado por Iván de los Ríos y Oscar Vicentelli. Es un apellido italiano, pero él me consta que es de origen venezolano. Estos dos académicos de la Universidad Autónoma de Madrid organizaron este curso, cuyo título ya indica que el temario del mismo son las series de televisión, su relación con el poder. La conferencia que yo pronuncié, que era un poco la conferencia de cierre del curso, versaba acerca de The Midnight Gospel, el Evangelio de Medianoche en castellano, una serie de dibujos animados, de animación para adultos, emitida por Netflix en la primera temporada en abril de este año. Me parecía que era una serie interesante para analizar. A mi juicio es la serie de animación más potente e interesante filosóficamente hablando a día de hoy, en competición bastante estrecha con Rick and Morty. Los dos temas que quería abordar en esa conferencia, que voy a reproducir en esta versión doméstica para que pueda verlo la gente que por la razón que fuera no pudiera asistir a ese curso, es el tema de la disonancia audiovisual, un término que he acuñado yo, pero que seguramente en un sentido u otro ha utilizado otra serie de profesores, intelectuales, filósofos, lo que sea, y la cuestión de la autocrítica al misticismo. Esos son los dos temas que voy a exponer y que voy a abordar en esta conferencia, donde también voy a ir intermezclando algunos clips de la serie, de la primera temporada de la serie, que consta de 8 capítulos, para ir ilustrando pues las tesis que quiero defender acerca de esta serie de televisión. ¿Vale? ¿Qué es exactamente el Evangelio de Medianoche? Se trata de una serie de televisión, de animación, como estamos diciendo, para adultos, creada por el dibujante Pendleton Ward y el comediante Duncan Trussell. Es una serie bastante singular, con un toque psicodélico, filosófico, también con ciertos elementos de ultraviolencia. Para los que no conozcan a los dos creadores, Pendleton Ward fue el director de Hora Aventuras durante su primera temporada. En cuanto a Duncan Trussell, es un famoso comediante, monologuista y también podcaster. Tiene un podcast titulado La Hora de la familia Duncan Trussell, donde entrevista por extenso, a la manera de Joe Rogan, otros podcasters estadounidenses, 2 y 3 horas, en conversaciones que pasan de lo banal a lo filosófico y ida y vuelta. Bien, fue a partir de 2013 más o menos que se empezó a gestar esta serie, El Evangelio de Medianoche, que ya aviso, anuncio o anticipo que se trata básicamente de la ilustración de las grabaciones de podcast de Duncan Trussell, con algunos scripts escritos a propósito. Esta serie se fue gestando a partir de 2013. Fue en 2013 cuando Trussell recibió un email de Ward elogiando su podcast. Ward se aficionó al podcast de Trussell, considerando que a partir de él se podía elaborar una serie de dibujos animados. Ward abandonaría el año siguiente, en 2014, si no estoy mal informado, la dirección de Hora Aventuras y llegó a prometer en varias entrevistas que nunca más haría una serie de dibujos animados para niños. La puntualización es importante porque Ward consideraba que los elementos filosóficos, sociológicos, psicológicos, psicodélicos que aparecen en Hora de Aventuras podían desarrollarse más allá en un formato para adultos, estrictamente para adultos. Hora de Aventuras lo pueden consumir adultos, pero no está dirigido, es profeso para adultos. Y así le propuso rápidamente a Trussell la posibilidad de convertir sus podcasts en una serie de animación. Trussell no veía cómo iba a ser posible convertir 2 horas de conversación por podcast en episodios de 20 minutos con un componente de ultraviolencia y por lo tanto pasaron los años hasta que en 2018 finalmente Ward convenció a Trussell de llevar a cabo esta iniciativa, que terminó siendo respaldada por Netflix. Unas 180 personas han trabajado en esta serie, que tiene un interés, ya digo, de primer orden tanto en el campo de la animación como en el campo de la filosofía, de la espiritualidad oriental, con todos los debates acerca de si esa espiritualidad debe incorporarse y considerarse también filosófica, o es misticismo, o es religión, o lo que sea. Bien. ¿Cuáles fueron las partes de ese podcast, que tienen bastantes emisiones, que se tomaron para hacer la serie? Trussell eligió 3 o 4 podcasts que para él habían sido muy influyentes, sobre todo por los momentos de revelación más o menos mística, orientalista, espiritualista que sucedieron en aquellas grabaciones.
La más importante de esas grabaciones es la última, el capítulo 8, que consiste en la animación de una conversación que tuvo Trussell con su propia madre, enferma entonces de cáncer, que fallecería a los 3 meses. Como digo, la serie consiste básicamente en la animación de una serie de podcast con algunos guiones que hacen que permiten entrelazar lo que se está viendo en la imagen con lo que se está escuchando por el audio. De ahí que yo quiera defender la tesis de que Hora Aventuras, el Evangelio de Medianoche es un ejemplo paradigmático de la disonancia audiovisual. El formato de la serie es, por lo tanto, muy singular. Por un lado, Ward quería crear algo así como un Indiana Jones filosófico, es decir, que mientras que la imagen mostrara una serie de, básicamente un apocalipsis, la destrucción de un mundo, lo que se fuera escuchando de fondo era una serie de reflexiones sobre la meditación, el consumo responsable de las drogas, la iluminación, el autoconocimiento, la conciencia de la mortandad, etcétera, etcétera. El concepto sobre el que oscilan todos los capítulos son apocalipsis potenciales. ¿Cómo podría destruirse el mundo? Pues el mundo podría destruirse por un apocalipsis zombie, podría destruirse porque un demonio que habita en el culo de un malo malísimo lanza una suerte como de gas mortífero, puede destruirse el mundo de muchas maneras. Claro, se pueden imaginar también la cantidad de declaraciones que ha hecho Trussell subrayando lo oportuno y la coincidencia de que la serie se emita justo cuando estamos viviendo un apocalipsis no potencial, sino perfectamente actual, a saber, el apocalipsis del COVID-19 o de la COVID-19. El timing para la emisión de esta serie no podía ser más acertado, porque justamente lo que ofrece, me viene a la mente todo el rato el nombre de Hora Aventuras, el Evangelio de Medianoche, es una serie de reflexiones filosóficas sobre cómo salvarse uno a sí mismo desde una perspectiva mística, gnóstica y ética ante la decadencia y descomposición de un mundo en ruinas. Bien, entonces, así es como comenzó, esa fue la hipótesis de partida de la composición de la serie. La serie iba a ser una ilustración de los podcasts filosóficos de Duncan Trussell con unas imágenes que mostrasen apocalipsis potenciales de mundos ficcionales imaginarios. Ahora bien, conforme fue avanzando la elaboración de la serie, se llegaron a la posibilidad y a la actualidad de crear un arco narrativo, es decir, que toda la serie fuera enlazada por un arco narrativo del propio Clancy. Clancy es el protagonista de esta serie, que consiste básicamente en la ilustración, en la animación de la voz de Duncan Trussell. Para los que no hayan visto la serie, cosa que recomiendo vivamente, pues podríamos describir la animación como lo-fi, que es una característica de buena parte de las animaciones de Adult Swim, es decir, que no tienen un detallismo y un verismo y un realismo muy fuertes. De hecho, en la conferencia que di ayer, en la ronda de preguntas, una asistente me observó, realizó su comentario acerca de la serie y dijo que le parecía que había poca calidad en las ilustraciones, ¿no? Bajo una concepción de la calidad en los dibujos, pues muy decimonónica, ¿no? Donde la calidad consiste en la imitación mimética de la realidad. Cuanto más detallista, más verista sea el dibujo, pues mayor calidad tendrá, ¿no? Aquí, en realidad, la calidad del dibujo estaba acompañada de su capacidad para formar un contraste o una composición armónica con el audio. Lo central de las ilustraciones que animaban el podcast es que tuvieran algún tipo de relación con el audio y que no sacaran al espectador de la escucha del audio. Hay muchos debates acerca de si se ha conseguido o no se ha conseguido esa relación, al mismo tiempo disonante pero armónica, pero la cuestión es esta. La razón por la cual los dibujos de Ward y de su equipo no tienen una calidad dibujística en el sentido clásico mimético del término, es porque preferían unos dibujos más simples que no distrajeran excesivamente dentro de la gran distracción que es la vida y la propia serie, no distrajeran de lo que se estaba escuchando. Bien. Entonces, este es el asunto central. Se trata de una serie que por un lado tenemos un audio filosófico y por otro lado tenemos unos dibujos apocalípticos, mezclando la ultraviolencia de los dibujos animados, un poco a la manera de Rick and Morty. La mayor parte de las críticas negativas de esta serie han subrayado sobre todo esa angustia, las influencias que tiene esta serie con Rick and Morty.
Y por otro lado, el audio ya digo que es una cuestión de espiritualidad, meditación, filosofía oriental, etcétera. Conviene comentar el título. En el título está recogido estas dos espíritus o tendencias o dinámicas de la propia serie. Por un lado tenemos el Evangelio, que en griego significa buena noticia, euangelon, la buena noticia. Ángelos significa mensajero, el ángel es un mensajero o un cartero. La buena nueva es la reflexión filosófica, mística, que se ofrece a través del audio. En la medianoche es el contexto visual en el que se desenvuelve esa revelación o esa buena nueva, ¿no? Ese es el elemento central. Trussell, en unas declaraciones con motivo de la emisión de la serie, dijo que la moraleja que se extraía a partir de esta serie es que incluso en un contexto apocalíptico hay oportunidades para crecer como persona. Como ven, esto es una ideología que sintetiza, por un lado, el gnosticismo de la salvación individual por medio del conocimiento, la meditación, etcétera, y por otro lado, pues una visión, si se quiere, más estoica del mundo, de la invulnerabilidad del hombre sabio frente al azar, las circunstancias adversas, pero también una ideología neoliberal, ¿no? De, bueno, incluso en los momentos más catastróficos y críticos pueden ser oportunidades de emprendizaje, de desarrollo personal, para hacer ejercicio en casa, para reconectar con tu familia, vete tú a saber qué, ¿no? Entonces ya digo, es importante, es interesante este asunto, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que se emitió esta serie, que era el contexto de abril de este año 2020, en el que estábamos casi toda Europa y Estados Unidos confinados. Un tema central de la serie es la cuestión del ciclo de la vida, el nacimiento y la muerte. Esto se ve sobre todo, insisto, en el capítulo 8, un capítulo en el que lo que aparece, lo que se visibiliza es una conversación entre Duncan Trussell y su madre, en el que hay un arco en el que primero muere la madre, Duncan Trussell queda embarazado de su propia madre a la que pare, y a continuación muere él mismo en un capítulo de 30 minutos, más extenso de lo normal, que completamente alucinógeno, donde se llegan incluso a convertir en planetas los dos personajes protagonistas. En fin, recomiendo el visionado de ese capítulo porque es bastante espectacular. La madre termina siendo devorada por un agujero negro, una metáfora de la muerte, insisto, por cáncer. Repito, cuando esta serie se realizó a lo largo del año pasado, la madre de Duncan Trussell llevaba ya quizás 5 años muerta o más, no estoy seguro, no recuerdo exactamente cuándo se grabó el podcast en el que Trussell habla con su madre, con lo cual tuvieron que hacer un ejercicio muy fino de preparación de ese último capítulo. Como digo, en la serie Trussell no se llama Trussell, se llama Clancy. Sin embargo, a lo largo de toda la serie hay violaciones puntuales de la cuarta pared. Hay constantes referencias a Clancy como si se llamara Duncan, de tal forma que se prepara, se sientan las bases para ese último capítulo en el que no hay ninguna parte de la conversación que reconstruida a posteriori, por la sencilla razón de que uno de los interlocutores, la madre de Duncan Trussell, estaba muerta cuando sucedió, cuando se grabó esta serie. Por supuesto, todos estos guiños metanarrativos, todas estas rupturas de la cuarta pared aproximan el tipo de obra que se está aquí desenvolviendo en el Evangelio de Medianoche a el llamado teatro épico de Bertolt Brecht. Como es sabido, Bertolt Brecht es un dramaturgo del primer tercio, la primera mitad del siglo XX, que contra la poética Aristóteles, que consideraba que el teatro debe suscitar y purgar las pasiones del temor y la compasión, Brecht consideraba que había que evitar ese tipo de identificaciones patológicas y empáticas del espectador burgués con lo que acontece en el escenario, y que por el contrario se debería buscar un corte, una muestra, una exhibición y deconstrucción de los dispositivos de distanciamiento que existen entre el espectáculo y el espectador. Lo que hay que recordar constantemente al espectador es que lo que está viendo es una estructura ficcional que tiene una intencionalidad ideológica y que no es neutra, y que por tanto el corte, la propia separación entre público y lo publicado, entre el espectáculo y el espectador, pues ya tiene un componente político ideológico especialmente complaciente con el status quo, ¿no? Es decir, la tragedia como un elemento central de la ideología ciudadana en la democracia ateniense y posteriormente pues también en las burguesías
en las sociedades burguesas del siglo XIX, donde el teatro era un espacio de socialización, de encuentro, de tal forma que era casi más importante las pausas entre escenas o entre actos que lo que sucedía en el propio escenario. Eran esas pausas entre actos que se cerraban negocios, igual que a día de hoy pues los negocios se cierran en España en los bares, ¿no? Y los bares son parte de la estructura ideológica y estatal y empresarial central en España. Vale. Entonces, ¿cómo se consigue esa ruptura de la cuarta pared o de la ficción de la ficción, podemos decir, aristotélica, ¿no? Esa empatía natural que siente el espectador respecto al espectáculo por medio de la disonancia audiovisual? Brecht tenía su propia forma de hacerlo, lo que él denominaba el gestus y demás. La forma en que lo hacen Ward y Trussell es la disonancia audiovisual. ¿En qué consiste esta disonancia audiovisual? Bueno, esto es un término que yo he acuñado, pero ya digo que no pretendo ser pionero ni innovador en esto, porque todo está escrito y no hay nada nuevo bajo el sol, y seguramente hay gente que ha analizado esto con más detalle. De hecho, es un fenómeno muy recurrente del cine vanguardista desde sus orígenes a comienzos del siglo XX hasta la Nouvelle Vague. De hecho, un autor que utiliza mucho la disonancia visual es Jean-Luc Godard. Entonces supongo que algún intérprete, comentarista o el propio Jean-Luc Godard habrá utilizado, si no el término disonancia visual, pues otro parecido. Yo desde luego lo he acuñado por analogía con la expresión disonancia ludonarrativa. Disonancia ludonarrativa es una expresión acuñada en 2007 en el blog de Clint Hawking, entonces director creativo en Ubisoft, previamente director creativo en LucasArts, quien hizo una reseña del videojuego BioShock, subrayando cómo había una disonancia entre las mecánicas del juego, que consistían básicamente en disparar a enemigos, y por otro lado la narrativa, que era una narrativa anti-randiana, contra Ayn Rand y la ideología liberal, individualista, realista de esta filósofa rusa, afincada en Estados Unidos. A juicio de Hawking, el videojuego BioShock no estaba bien realizado porque no había una armonía, una concordancia entre lo que contaba la narración y lo que permitía la mecánica del juego, ¿no? En eso consiste justamente la disonancia ludonarrativa, que los aspectos lúdicos o ludológicos no están acordes o conformes a la narrativa o a la narratología. Desde que se acuñó este término en 2007 ha sido utilizado en varias ocasiones para criticar muchos videojuegos, sobre todo todos los videojuegos que tienen que ver con la guerra, porque muchos de esos videojuegos, Modern Warfare y compañía, por un lado, la mecánica consiste básicamente en disparar a seres humanos, pero la narrativa suele incurrir en estos tópicos de la amistad, la empatía, el humanismo, etcétera, ¿no? El ponerse en lugar del otro, claro. Y, sin embargo, conforme ha ido avanzando este debate, que es un debate que ya tiene 13 años de extensión, ha habido algunos desarrolladores de videojuegos, pero también comentaristas de videojuegos, ludólogos o narratólogos del formato de la octava arte, si se quiere ver así, ¿no? El octavo arte o el noveno arte, que serían los videojuegos. Hay muchos teóricos de este formato, insisto, que han empezado a valorar la disonancia ludonarrativa no como algo negativo, sino como algo positivo, como un instrumento más al servicio de un desarrollador de videojuegos que quiere transmitir, en este caso, no una visión armónica del mundo, sino una visión disarmónica, disonante, discordante. En concreto, Nick Valentine, en un artículo publicado en 2015, editor gerente de GameCloud Australia, revalorizó la disonancia ludonarrativa como un mecanismo ludológico y narratológico que permite la emersión del espectador. Valentine acuñó esta expresión emersión por contraposición a la inmersión. Si tradicionalmente se consideraba que una obra de teatro es buena, o una novela es buena, o un videojuego es bueno, en la medida en que te puedes generar una inmersión en el espectador, en el lector o en el gamer, en el jugador. La inmersión, por el contrario, es la capacidad que tiene ese videojuego de generar una distancia, de generar una barrera, de romper precisamente la cuarta pared y mostrar los propios mecanismos técnicos e ideológicos, nematológicos, que dirían los buenistas, en los que se desenvuelve ese producto cultural. A juicio de Valentine, la emersión y la disonancia narrativa, la posibilidad la capacidad que tiene un videojuego de expulsarte y de generar una distancia entre lo que se está diciendo y lo que se está haciendo, puede ser interesante como instrumento ludológico y narratológico, sobre todo para contar ciertas historias, porque hay ciertas historias que no se pueden contar bajo un arco narrativo heroico tradicional de caída y ascenso del héroe,
a la manera de las máscaras del héroe de Campbell, y también hay narraciones que más bien lo que quieren mostrar es la disonancia, la sorpresa, la perturbación, el accidente, en fin, una serie de elementos que van más acordes con esa disonancia ludonarrativa, ¿no? Entonces esto es lo que quisiera decir, que en el videojuego reciente, en la reflexión acerca de los videojuegos que se han producido en los últimos años, se está empezando a valorar la disonancia ludonarrativa no como un defecto de los videojuegos, sino como algo positivo para aquellas narraciones o mecánicas que lo que buscan es justamente generar ese tipo de contrastes o de conflictos. Vale. Vamos a poner el primer ejemplo de disonancia audiovisual, que es el término que yo acuño por analogía con este de disonancia ludonarrativa. Si la disonancia ludonarrativa es la discordancia entre la mecánica y la narración, la disonancia visual, como se puede entender fácilmente, es la disonancia entre el sonido y lo visto, entre lo que uno oye y lo que está delante de sus ojos. Como digo, esto no es algo nuevo, ni por supuesto acuñado por el Evangelio de Medianoche, sino que se remonta a los orígenes del cine y sobre todo tiene su gran expresión, a mi juicio, en la Nouvelle Vague, más en concreto en la obra de Jean-Luc Godard. Entonces, el primer ejemplo que les quiero poner de disonancia visual es el segundo capítulo de la serie. Antes de ponerles este extracto, tengo que explicarles brevemente de qué va la serie, no lo he dicho todavía. La serie El Evangelio de Medianoche básicamente cuenta la historia de un Clancy, que es un podcaster que hace un podcast para el cosmos. Él habita en un extrarradio llamado la bandera cromática, que tiene la forma más o menos del ADN. Son como dos tiras de tierra plana. Esto gustará mucho a los terraplanistas, dos bandas de tierra plana que se entrecruzan como si fuera la banda del ADN. ¿Bien? Bueno, pues habitando ahí, en esas afueras, en esa banda cromática, este tal Clancy ha conseguido un simulador de mundos sin licencia. De hecho, les hago spoiler, el final de la temporada termina con la policía entrando en su casa por tenencia ilícita de una máquina simuladora de universos. Pues bien, por medio de esa máquina simuladora de universos, él puede encarnarse con diversos avatares en diversos mundos ficcionales. Hay una trama interesante desde el punto de vista tecnológico que ya muy sobada, que recuerda a Odisea en el espacio, HAL 2000 era, y 4000, y sucesivas encarnaciones de la rebelión de las máquinas contra los seres humanos. Hay un capítulo, si no recuerdo mal es el capítulo sexto, sí, es el capítulo sexto, en el que la máquina falla porque no ha sido frotada o pulida con aceite verde y empieza a emitir tartas mesías que tienen tropecientos ojos y exigen ser devoradas. A su vez ellas tienen boca, en fin, una imagen un poco grotesca. Resumiendo mucho, la serie trata de un podcaster interestelar que acude a mundos imaginarios simulados ficcionalmente por una máquina para entrevistar allí a personas. En eso consiste la serie, no en otra cosa, ¿vale? Cada capítulo es una entrevista distinta. Y como digo, la entrevista per se no es algo ficticio. Esto es lo divertido. En un mundo ficcional que a su vez dentro del cual hay a su vez una máquina de generación y simulación de universos, el contenido de la entrevista es un contenido perfectamente real, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo de disonancia visual que les quería poner es el segundo capítulo, un capítulo en el que Clancy se ha encarnado en un mundo de perros ciervo que se comen a bebés payaso de juguete que surgen de los árboles como si fueran frutos. Payasos de un tamaño mayor, pero también mecánicos, capturan a esos perros ciervo, extraen de su vientre a los payasos bebé, que resulta que son como una suerte de arañas robóticas que viven de la sangre de los seres humanos, a los cuales parasitan. A continuación, esos perros ciervo son hechos papilla, convertidos en carne picada y emitidos o transmitidos de un lugar a otro de la ciudad a través de una serie de tubos. Unos tubos que conectan la fábrica de carne picada pues con fuentes públicas donde en lugar de agua hay carne picada, o monumentos, como un monumento parecido al Pensador de Rodin, que son monumentos de cristal rellenos de carne por dentro, carne picada. ¿Bien? Entonces este es el contexto en el que nos encontramos, un mundo en el que básicamente hay payasos mecánicos con forma arácnida que parasitan a los seres humanos y la carne picada que extraen de los perros ciervo, y por otro lado unas moscas que quieren rebelarse contra las arañas para participar del pastel.
una visión también muy irónica, paródica de la revolución, ¿no? La revolución no consiste en trastocar el sistema, sino simplemente en que en la cúspide de ese sistema, en lugar de haber unos parásitos, que son las arañas, pues haya otros, que son las moscas, ¿vale? Entonces, la revolución de las moscas contra las arañas, la lucha por el reparto de la carne picada, es lo que genera el apocalipsis que termina con ese mundo. Ese es el apocalipsis potencial que se expresa, se desarrolla o se desenvuelve en este capítulo, ¿bien? Entonces vamos a poner el vídeo, no sé si YouTube me va a permitir subir el vídeo, si no pues hago aquí un corte y les pongo en la descripción el minuto exacto y el enlace a Netflix donde ustedes puedan ver ese capítulo, si no pues lo vamos a reproducir ahora a continuación, ¿vale? Venga, dice lo siguiente. Pues como han visto, es una conversación que sucede en uno de estos conductos, se va viendo de fondo cómo surge la rebelión, la revolución de las moscas contra las arañas. La conversación que se está reproduciendo es una conversación que tuvo lugar realmente entre Duncan Trussell, Anne Lamott y Raghu Marcus. La mujer que habla, Annie Lamott, perdón, es una escritora de no ficción que suele escribir sobre temas como el alcoholismo, la maternidad, la depresión y la cristiandad. Tiene un humor y una ironía muy self-deprecating, que dicen en inglés, autodenigratoria, y lo que está exponiendo aquí pues, es esta concepción postromántica de la creación como una alquimia de lo escatológico en divino, ¿no? El arte como una terapia que no obstante te devuelve a la miseria original. La creación como una destrucción individual que contribuye a producir algo externo a uno mismo. El artista como alguien que crea a partir de lo negativo. Esto se ve muy bien en la metáfora audiovisual consistente en lo siguiente. Mientras está hablando de estos temas, aparentemente y como ustedes están viendo, la imagen va por otro lado, ¿no? Podría uno pensar que la imagen y el audio no tienen nada que ver, pero sí que tienen que ver bajo la forma, insisto, de la disonancia visual. Disonancia visual que en un momento dado se vuelve armónica. Justo cuando se está hablando de que hay que superar esa concepción del arte como aquello que se crea a partir de nuestras propias vísceras, Clancy, convertido en carne picada, le lanza un trozo de carne picada a una niña que está dibujando una cara sonriente con un trocito de este material. De esta forma se está confirmando la tesis de que uno crea a partir de sus propias vísceras, de su propia carne, en términos explícitos, al mismo tiempo que se está criticando. De ahí que yo subraye constantemente la disonancia visual más que otra cosa. Esta serie es interesante no tanto por la visión armónica del mundo que ofrece, sino justamente por esas discordancias que obligan a pensar. Es a partir de estas discordancias, de estas contradicciones, de estos puntos de tensión que precisamente surge la reflexión filosófica. La reflexión filosófica no tiene otro objetivo que justamente mostrar esas fracturas, en este caso concreto, en otros casos podrá tener otros fines, otras funciones, ¿no? Pero en este caso lo importante, lo que me parece más interesante, no es tanto describir la ideología que hay de fondo, sino más bien mostrar cómo esa ideología entra en conflicto con la imagen. Y entra en conflicto, por supuesto, esta idea de que India y Oriente es lo completamente ajeno, cuando a continuación Raghu Marcus cuenta que al ir a ver a Ram Dass a India, lo que le enseñó este gurú oriental era que la genuina doctrina religiosa y filosófica es la de Cristo. Claro, qué mayor disonancia intradiscursiva en ese caso hay que pensar que lo mágico, lo místico, la espiritualidad se encuentra en Oriente y darte cuenta que en Oriente lo que se está cultivando a fin de cuentas es la meditación de Cristo en la cruz. Es importante detenerse un momento en esta figura Ram Dass porque aparece en varias ocasiones en la serie. Ram Dass significa, en una lengua de India, no sé exactamente en cuál, no sé si en el Pali o en alguno de estos, servidor de Dios. Este es el nombre que se puso un psicólogo estadounidense, Richard Alpert, quien fue expulsado de la Universidad de Harvard en los años 60, junto con Timothy Leary, por experimentar con LSD con sus alumnos de teología. En clase de teología les hacía consumir LSD, lo que les provocaba unas visiones místicas que, por supuesto, pues eran muy interesantes para un estudiante justamente de teología. Pues bien, fue expulsado de la universidad y aprovechó para hacer un viaje por India, donde adquirió una serie de convicciones más o menos orientalistas, pero no tanto, en la medida en que
creó una especie de, como de secta sincretista donde, como ustedes están viendo, se está fusionando el cristianismo con elementos del hinduismo, del budismo y demás. Sea como fuere, Ram Dass, que vuelve a Europa y a Occidente y a Estados Unidos con este nombre tan raro, publica un libro clave para el movimiento New Age. Es el libro Estar aquí ahora, de 1971. Un libro, insisto, central para la popularización del yoga, la espiritualidad oriental entre los hippies. Ram Dass es una figura, insisto, interesante porque porque su propia figura es una autocrítica del orientalismo, de la recepción contemporánea de la filosofía oriental. Y digo contemporánea porque en Occidente ha habido dos grandes recepciones de la tradición literaria intelectual india. Está la recepción de comienzos del siglo XIX, cuando se empiezan a traducir los textos del sánscrito, que es una recepción principalmente alemana y de carácter universalista, humanista. Una recepción que viene a subrayar principalmente los puntos de coincidencia entre la tradición europea y la tradición india. Se analiza y se comprueba que casi todas las lenguas europeas provienen de la misma protolengua que las lenguas indias, el indoeuropeo. Se constata que los mitos europeos se parecen mucho a los mitos indios. Se constata que la estructura social representada en la República de Platón es muy parecida a la representada en el Bhagavad Gita, una sociedad compuesta por tres clases o castas: la casta o clase de los sacerdotes, la de los guerreros y la de los comerciantes. Eso está igual de manera exacta en India tanto como en Europa, y entonces se llega a la convicción de que debe haber un pueblo común a India y Europa, pueblo que se decidió calificar de ario. Entonces ya ustedes pueden ver cuál fue la reducción al absurdo de esta ideología humanista, universalista, que surge de la recepción de los textos indios en el siglo XIX por parte de autores como Goethe, Schopenhauer y compañía. La reducción al absurdo de esta ideología humanista universalista es el nazismo. No es de extrañar, por lo tanto, que a partir de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que emergiera fue una lectura ya no y de identificación y de búsqueda de lazos comunes con India, sino justamente la representación de India como lo absolutamente otro. No tenemos nada en común con India y eso es lo que la convierte en fascinante. Es el momento en el que la recepción de India se convierte en orientalista. Orientalismo es un libro muy conocido de Edward Said, un intelectual palestino en el exilio, quien analizó cómo británicos, franceses, construyeron una ideología acerca de Oriente Próximo. El orientalismo principalmente fue la ideología de un Oriente Próximo al mismo tiempo salvaje y fascinante. Claro, insisto, esto era una ideología construida sobre los viajes que hacían los franceses y los británicos a países como Arabia, actualmente Arabia Saudí, Siria, pero también España. Es decir, el orientalismo comienza en la década de 1830 con los viajes de los franceses, de intelectuales franceses y escritores franceses por España, representándose España como un Oriente próximo. ¿Bien? Entonces, es a partir de más o menos estas décadas, años 40, 50, 60, muy sencillamente, con todo el movimiento hippie, que se consolida esta visión de Oriente como absolutamente otro. Pero como ustedes están viendo aquí, ya se ofrece la autocrítica de esa visión cuando se llega a la conclusión de que en India, al final, lo que se cultiva, lo que está teniendo por lo visto bastante éxito y crece, sobre todo en el sur del país, si no estoy mal informado, es el cristianismo, ¿no? O sea que al final se regresa, lo queramos o no, a esa visión unitarista de la religión, de la mística, de la magia. Tesis que, por ejemplo, por cierto, se defiende también en el capítulo 3 de esta temporada, donde vuelve a mencionarse Ram Dass. ¿Por qué? En ese capítulo 3, que es un capítulo loquísimo, el más loco desde el punto de vista visual, en el que aparece un barco comandado por gatos y se trata de un mundo sumido en las aguas, donde la moneda de cambio son los gatos, pues en este, insisto, capítulo psicodélico, donde el interlocutor es un tío que tiene una cabeza compuesta por una pecera con un pez de dentro. Se vuelve a mencionar a Ram Dass porque el interlocutor, el podcast a partir del cual se elabora ese capítulo, es un podcast, una entrevista a Damien Eccles. No sé si lo estoy pronunciando bien. Damien Eccles fue un chaval condenado a muerte en el año 1994 en West Michigan, Arkansas, por haber participado presuntamente en un asesinato que finalmente se comprobó que no había cometido. No sé si en la década de 2010, en 2011 o por ahí, se llegó a la conclusión mediante una revisión judicial que este hombre, que estaba estaba a punto de ser condenado, no, ejecutado literalmente, llevaba mucho tiempo en la death row, no sé cómo se llama esto, en fin,
cara ya a la silla eléctrica, pues se le absolvió. Se descubrió que no era culpable de los crímenes que le habían imputado, habiéndose comido el marrón de estar 20 años en la cárcel, condenado a pena de muerte, ¿no? Con la muerte a 2 palmos de su cara. Pues bien, Damien Echols, cuando sale de la cárcel, es entrevistado por Duncan Trussell y expone una visión del mundo mística que bebe mucho de Ram Dass. Ram Dass es mencionado explícitamente porque Ram Dass, aparte de muchas otras cosas, creó un proyecto, el proyecto Ashram Prisión, que consistía en promover la meditación entre la población reclusa, para que la población reclusa, estando esclavizada o inmovilizada físicamente, pudiera viajar o moverse espiritualmente por medio de la meditación, la concentración, la reflexión, y también pudieran reinsertarse socialmente mediante una meditación seria de su individualidad, de su carácter, de sus actos, etc. Bien, Damien Echols estuvo practicando meditación, mística, magia y demás, y lo que expone en ese capítulo es cómo hay una línea de continuidad entre el mundo mágico occidental y la espiritualidad oriental. Pues bien, Damien Echols expone, y esa es la razón por la cual Duncan Trussell eligió ese capítulo y ese fragmento en concreto, expone una doctrina muy interesante en el presente, que es el antifoucaultianismo. Ya sé que esto es un poco impronunciable. El antifoucaultismo, podríamos llamarlo mucho más pronunciablemente, es la No sé dónde me quedé cuando se cortó la grabación. No sé exactamente en qué momento del discurso se ha cortado la grabación. Espero que no muy pronto. Lo último que estaba contando, espero que se haya cortado por ahí más o menos, era la ideología antifoucaultiana que está empezando a emerger en cierta población reclusa. Insisto que no en toda, porque si fuera en toda la población reclusa, pues la pena de ser metido en la cárcel dejaría de ser una pena. La razón por la cual el encarcelamiento es una pena es porque los seres humanos son seres sociales que necesitan del contacto con otros seres humanos y que, por lo tanto, cuando son encarcelados se les hace, pues se sufren, padecen, etcétera, y ven eso como algo negativo. En época, la mayor de las penas era el ostracismo, porque un individuo, cuando era expulsado de su ciudad, sufría tanto como si le mataran. Es decir, literalmente la individualidad de un griego consistía en las relaciones sociales que tenía con otros ciudadanos dentro de su propia polis. En un contexto como el actual, donde el viaje no es algo engorroso, donde no es una pena irte de viaje o trasladarte de un sitio para otro, y donde la gente más bien tiene una ideología pro-turística, bueno, los turistas son siempre los demás, ¿no? Es decir, hay mucha turismofobia asociada a una gran turismoforia, euforia turística, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere viajar, pero al mismo tiempo todo el mundo le molesta que allí donde va a viajar haya muchos turistas, ¿no? Siendo él, por supuesto, parte de esa masa turística. En fin, a día de hoy no hay una ideología antiviaje. La gente no tiene un arraigo fuerte en su pueblo, en su ciudad, en su familia, y por lo tanto el ostracismo ya no es una pena. Si la cárcel fuera contemplada por todo el mundo como una oportunidad para reflexionar, meditar, leer, escribir, etcétera, pues dejaría de ser una pena. Así de sencillo. Igual que a día de hoy, pues no hay penas o no hay castigos, como había en época, incluso durante el franquismo, de exiliarte o mandarte a Canarias o cosas por el estilo, ¿bien? Entonces, se lo llegaron a aplicar incluso en época a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, si no recuerdo mal, la dictadura de Primo de Rivera le condenó a ostracismo a La Gomera, si no recuerdo mal, o a Canarias, no sé exactamente a cuál de las Islas Canarias. Vale, entonces, cierta población reclusa, la que tiene un perfil artístico, creativo, literario, musical, curiosamente, cierta sección de esa población reclusa está enarbolando un discurso antifoucaultiano donde la cárcel se ve como la mejor de las instituciones sociales. Una institución que permite la reflexión, la meditación, la profundización en los intereses artísticos que uno tiene. Estoy pensando en artistas, en músicos, en intelectuales como Gucci Mane, Steve Lin, Cecilio G y Antonio Escotado. Antonio Escotado, como he sabido, compuso su obra Historia General de las Drogas en la cárcel. Además, él exigió estar en una celda de aislamiento para no tener que vérselas con una mafia que por lo visto le perseguía, no sé qué, desde Ibiza. En cuanto a Gucci Mane Gucci Mane, como he sabido, llegó incluso a componer casi una mixtape a la semana durante su encarcelamiento. Escribió sus propias memorias y cuando salió, pues salió renovado, ¿no? Había perdido peso y dijo literalmente: la cárcel me ha salvado la vida. Steve Lin escribió una carta
célebre que yo recojo en mi libro del trap, donde decía que estar en la cárcel era un marrón, pero que sobre todo le permitía reflexionar sobre lo que había hecho y le permitía apreciar pues los valores del contacto humano, de la libertad, etcétera. Y lo mismo podríamos aplicar al caso de Cecilio G., quien salió afirmando que había aprendido en la cárcel la ideología del Hakuna Matata, vive y deja vivir, ¿no? Entonces, esto es interesante porque la sociedad occidental en su conjunto se ha convertido en una gran cárcel. Es decir, la visión antifoucaultiana que tienen Gucci Mane, Steve Lin, Cecilio G. y Antonio Escotado de esta institución nos plantea el desafío de hasta qué punto nosotros hemos aprovechado también el tiempo durante el confinamiento, por reducirlo a un cliché periodístico, ¿no? ¿Cómo viven los artistas el confinamiento? ¿Ha servido este confinamiento para reflexionar, hacernos más empáticos, reconectar con la familia, etcétera, etcétera? Habrá muchos intelectuales que digan que no, otros que sí. Yo simplemente lo planteo encima de la mesa. Reflexionar cómo la cárcel, lejos de ser una excepción a la sociedad, es la sociedad in a nutshell, en una nuez. In nuce. La cárcel como una microsociedad donde se producen los mismos las mismas situaciones, las mismas encontronazos, las mismas relaciones que fuera de la cárcel, solamente que de una manera mucho más concentrada y demás, y más violenta, por supuesto, ¿no? Pero que te obliga justamente por eso a reflexionar sobre tu papel en el mundo y tu papel en esta sociedad que tiene también un componente encarcelador, etcétera, ¿vale? Entonces ya está, esto es lo que quería comentar en relación a la figura de Ram Dass, figura que, insisto, aparece en este capítulo, pero también aparece en otros capítulos subsiguientes. Vale, una vez dicho esto, me parece interesante traer a colación unas reflexiones de Ortega y Gasset sobre la cuestión del misticismo. Vamos abandonando esta cuestión de la disonancia audiovisual para entrar en lo que he denominado la autocrítica al misticismo. Ortega tiene un pasaje muy interesante en su curso que es Filosofía, posteriormente publicado, si no recuerdo mal, de manera póstuma, se publicó en Argentina, estando en vida, que es Filosofía, un curso que dio en el año 30-31, creo que fue en el 30, si no en el 31. En ese curso pues él hace una reflexión sobre la filosofía y aprovecha en un momento dado para hacer una crítica al misticismo. Esta parte del curso, que es Filosofía, se publicó de manera independiente bajo el título de algo así como El místico contra el teólogo o El filósofo contra el místico. En esa dicotomía entre la teología racional, articulada, argumentativa, discursiva y la mística extática, inefable, estética y demás, Ortega, por supuesto, se pone del lado del teólogo. Considera, frente a la visión ingenua que hay de la religión, donde siempre se valora más al que muestra, vive, experimenta, que al que argumenta, demuestra, comprueba, constata. Vale. Ortega subraya al comienzo de esta reflexión cómo es curioso que los místicos siempre hablen de lo inefable, la experiencia divina, tengan como un elemento central el callar acerca de Dios, porque sobre Dios no se puede decir nada coherente, Dios es lo totalmente ajeno, igual que India presuntamente es lo totalmente ajeno, de ahí ven ustedes la conexión, y sin embargo los clásicos de casi todos los idiomas, no solamente occidentales, sino también orientales, son místicos. El caso español es muy señalado, es decir, en España tenemos San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, todos estos son clásicos del idioma y de la literatura española, que no obstante son grandes críticos de la capacidad que tiene el lenguaje y la retórica de expresar lo real. Pero esto no es algo, insisto, propio o exclusivo de España, sino que se remonta, como poco, a Petrarca, la famosa subida al Monte Ventoso, que te culmina con la apertura de las Confesiones de San Agustín, donde se dice: no mires afuera, porque dentro del alma se encuentra la verdad y Dios, por supuesto. Pero antes de esa revelación, donde se hace harina todo el paisajismo, toda la visión del mundo externo, se ha hecho una descripción de la subida al monte completamente sublime en términos estilísticos. Algo parecido sucede en la carta a Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal, el escritor vienés, bueno, no sé si es de Viena, pero desde luego austriaco, quien hace una obra bellísima donde escribe el paisaje, al mismo tiempo que expone por qué motivo Lord Chandos quiere abandonar la literatura, porque cree que la retórica, la estilística, no es capaz de aprender lo real. Es un ejercicio de retórica clásica, decir que hay ciertos elementos que no se pueden expresar con el lenguaje y no obstante hacerlo. De nuevo, se trata de una disonancia, en este caso intradiscursiva. Por un lado, el texto, en este caso entre la sintaxis y la semántica, podríamos decir, entre la pragmática y la semántica, ¿no? Por un lado tenemos una sintaxis tremenda, con una forma estilística sublime, que no obstante semánticamente refuta
esa armonía o esa proporción o lo que se quiera, ¿bien? Esos periodos, esas asonancias, esas eufonías, como se quiera ver, ¿bien? Entonces, curioso el hecho de que, pero no tan inusual, que los místicos sean grandes literatos. Ahora bien, ¿cómo son tan buenos literatos? Porque suelen dividir su experiencia mística en etapas. Lo característico de la mística no es tanto esa visión estática cuanto la forma en la que se pospone. Lo estético como el advenimiento de una revelación que no se produce. Esto es una definición ofrecida por Borges en otras inquisiciones, ¿no? Lo estético como el advenimiento de una revelación que no se produce, ¿no? En la mística nos encontramos constantemente con un ascenso, con un proceso, con una serie de etapas que nos van a llevar a la visión de Dios, pero lo más interesante desde el punto de vista literario son las sucesivas etapas. Así tenemos las moradas de Santa Teresa de Jesús, la subida al monte de San Juan de la Cruz, la escalera de San Juan Clímaco, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, dice Ortega, es curioso cómo en el momento de la verdad, el momento en el que ya hemos subido la escalera, ya hemos entrado en la última morada, ya hemos ascendido el monte, en ese momento en el que tendríamos que ver a Dios cara a cara, pues ya no hay discurso. De repente, el clásico lenguaje se hace especialista en el silencio, se torna taciturno, melancólico, le sobran las palabras, etcétera, etcétera. Bien, este es el carácter, esto es lo propio de la mística. Lo propio de la mística es que ofrece, en lugar de argumentar acerca de Dios, en lugar de mostrar la existencia de Dios por medio de la prueba cosmológica, de la ontológica, de la epistemológica, etcétera, la mística simplemente constata el hecho divino como una experiencia mística de la cual no se puede decir nada. Hasta antes de esa experiencia se ha dicho de todo. Se ha hablado de todo tipo de asuntos, del ciervo huido, de lo que sea, ¿no? Pero cuando llega justamente la visión de lo divino, ya las palabras se vuelven harina, ya no se puede decir nada bien. Ortega, por supuesto, como filósofo, entiende que la filosofía consiste en hacer explícito lo implícito y que, por tanto, la mística es antifilosófica. No se niega la posibilidad de una experiencia inefable o una experiencia intransferible. De hecho, por ejemplo, la experiencia de los colores es una experiencia en principio intransferible, los llamados qualia en filosofía de la mente a día de hoy. A un ciego de nacimiento, por mucho que le expliques en qué consiste el color rojo, no va a tener la experiencia sensible del color rojo. La experiencia sensible del color rojo podemos decir que es algo inefable o intransferible. Se puede exponer, sí, se puede explicar cómo está compuesto el ojo, cuál es el espectro de onda de lo que tradicionalmente vemos como rojo, todo este tipo de asuntos. Pero la experiencia no se puede comunicar. Ahora bien, dice Ortega, aunque es cierto que hay experiencias inefables, esas experiencias inefables tienen resultados conductuales o cognitivos claramente visibles. Podemos diferenciar a un charlatán de un genuino sabio, aunque los dos hablen de experiencias absolutamente inefables, por las consecuencias, por los resultados, por la coherencia de sus actos, por la profundidad de sus reflexiones, por lo que sea. Lo que dice Ortega es que la experiencia mística no ofrece ningún beneficio intelectual. Los místicos pueden ser grandes pensadores, como por ejemplo Plotino, Maestro Eckhart, Bergson y demás, pero son grandes filósofos a pesar de su mística, no gracias a ella. Por un lado tenemos la fertilidad de sus reflexiones filosóficas argumentadas, pero por otro lado tenemos la esterilidad o la superficialidad, no superficialidad, la esterilidad, la nadería de sus declaraciones místicas, que son siempre una chorrada. Y esto es lo que yo quisiera mostrarles, como lo interesante justamente de Midnight Gospel no es tanto en lo que se ve cuando uno ya asciende al monte, esa verdad de que al final resulta que uno tiene que ser como Cristo clavado en la cruz, pues para eso no se necesitaba ningún viaje a la India, bastaba con haberte leído la Biblia de la abuela. Lo absurdo, ridículo, la nadería de la revelación contrastada con la potencia del proceso, del camino, ¿no? Lo importante no es el lugar al que se va, sino el camino por el que uno transita. Bien, y aquí es donde Ortega finalmente establece su contraposición entre la filosofía y la mística. Leo las palabras textuales de Ortega para que se vea cuál es mi posición también próxima a la Ortega y no tanto próxima a ciertos autores místicos. Dice lo siguiente, Ortega Set, en ¿Qué es filosofía? Contra lo que suele suponerse, es la filosofía un gigantesco afán de superficialidad. Quiero decir, de traer a la superficie y tornar patente, claro, pero grullesco si es posible, lo que estaba subterráneo, misterioso y latente. Detesta el misterio y los gestos melodramáticos del iniciado, del mistagogo. La filosofía es un enorme apetito de transparencia y una resuelta voluntad de mediodía. Su propósito radical es traer a la superficie, declarar, descubrir lo oculto o velado. Si el misticismo es callar, filosofar es decir, descubrir en la gran desnudez y transparencia de la palabra el ser de las cosas. Frente al misticismo, la filosofía quisiera ser el secreto a voces.
Bien, antes de convertir en explícito lo implícito, en hacer, casi perogrullesco, convertir en un secreto a voces los arcanos del Evangelio de Medianoche, quisiera poneros un segundo ejemplo de disonancia visual, en concreto el capítulo 4, titulado Cegado por mi final. Cegado por mi final es un capítulo en el que sucede lo siguiente. Clancy iba camino de encarnarse en un planeta bautizado por el simulador Mercuritaville, Villa Margarita. En esa Villa Margarita nos encontramos, por un lado, con un máximo de equilibrio espiritual y un máximo de hedonismo físico. Los seres que viven en ese planeta, al mismo tiempo, meditan, levitan, tienen un ojo en la frente y están todo el rato follando, bebiendo, drogándose, ¿no? Se saludan entre sí con la expresión namastex, que una mezcla entre sex y namaste, un saludo clásico indio, para tal fin, para encarnarse en esta Villa Margarita, donde de repente se ha reconciliado el espíritu con la carne. Clancy se encarna en un avatar que tiene tropecientos genitales para poder participar en las orgías que acontecen en ese planeta, con la mala pata de que mientras está a punto de encarnar en ese planeta, le desvía, porque él se encarna como si fuera un meteorito, le desvía el barco comandado por los gatos que había aparecido en el capítulo previo. De tal forma que en lugar de encarnarse en Margaritaville, en la Villa Margarita, se encarna en un planeta gótico, donde hay un montón de cadáveres, de cementerios, brujas, caballeros con armadura compuesta de gusanos, insectos en general, etcétera, ¿no? Es en este contexto donde Clancy conoce a una caballera, Trudy, que va camino de revivir a su novio Gerald, quien ha sido asesinado por un príncipe llamado Jamroll, quien tiene un demonio en su culo. Les pido que no juzguen, sino que escuchen lo que les tengo que decir. Resulta muy difícil transcribir, convertir en palabra articulada argumentalmente capítulos tan psicodélicos como estos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un príncipe que va en silla de ruedas, pero que resulta que tiene un demonio en su culo se ha tragado a ese tal Gerald, que es el novio de Trudy. Trudy va camino de resucitar a su novio. Para hacer tal cosa necesita una pócima que le va a suministrar una bruja que al final resulta ser una bruja bondadosa, que en lugar de comerse los niños, al introducírselos en su boca, lo que hay en su boca es un mundo de piruleta y gominola, un mundo en el que los árboles están compuestos de chucherías, etc. Vale, es en este contexto, insisto, capítulo 4, donde sucede una conversación muy interesante acerca del arte de dar la chapa y escuchar. De nuevo les voy a poner el vídeo, si no podemos reproducirlo les pongo abajo el minuto exacto en el que pueden ustedes ver este vídeo si están suscritos a Netflix, que es donde se ha emitido esta serie, si no pues en los lugares habituales de descarga ilegal de torrents también lo pueden encontrar. Voy adelante. Bien, como se ha visto, es un fragmento muy interesante en el que está esta tal Trudy, que va cabalgando un caballo fantasmal verde que se para en una fuente a beber. Están con la niña, que va a ser el instrumento de intercambio con la bruja, su perro, un ratón que están ahí, Dios sabe por qué, y Clancy, que está contando la historia de cómo le dio la chapa salvajemente a un tipo acerca de sintetizadores modulares. Lo divertido de este fragmento, insisto, consiste en la disonancia visual de lo que se está diciendo con lo que se está viendo. Lo que se está diciendo es, bueno, que deberíamos superar el egocentrismo de querer rellenar el tiempo y el espacio con palabras, al mismo tiempo que Clancy les está soltando una chapa infumable a estos. Una chapa sobre cómo no deberíamos hacer chapas. Esa es la disonancia, en este caso intravisual, que hay en este fragmento. La escucha, el problema de la escucha, de la atención, etcétera, es un problema, como todo el mundo sabe, de primer orden a día de hoy. Internet y sobre todo las redes sociales y los sistemas de mensajería instantáneos han ido acortando el periodo de atención de los seres humanos que hacen uso de este tipo de instrumentos hasta límites realmente sospechados. Yo he reflexionado en varias ocasiones cómo la literatura está en trance de morir, no por ningún motivo, no porque los escritores de hoy sean peores que los de ayer, sino por la sencilla razón de que a día de hoy no se dan las condiciones cognitivas, psicológicas, como para que alguien pueda estar 3 horas leyendo un libro o 30 minutos, da igual. Es que se han perdido las condiciones objetivas que posibilitaban la lectura como una experiencia de la atención concentrada en puro texto, ¿vale?
Entonces es un tema central al final del debate actual, cómo recuperar el arte del escuchar, cómo ser capaz de empatizar con el otro, ponerse en el lugar del otro, prestarle atención, escucharle y aplicarle calidad interpretativa. Una de las grandes razones por las cuales las redes sociales se convierten en lugares tan inhóspitos, tan salvajes, es que hay falta de calidad interpretativa. La gente replica a los tweets que leen como si estuvieran escritos a propósito para faltar al respeto, para insultar, sin ponerse en el lugar de la intención con la que estaban escritos, ¿no? En fin, en esto, aquí no voy a entrar más en esto, sin más. La alternativa, la solución que ofrece, por supuesto, la filosofía clásica, tanto oriental como occidental, es la reflexión, la meditación y la soledad. Esos son los tres factores, entre muchos otros, que permiten escapar a la rueda constante de los estímulos, la información, el feedback, etcétera. ¿Bien? En Oriente se habla principalmente de la meditación, que es una reflexión, un soliloquio con uno mismo, mientras que en Occidente la palabra clave pues es dialéctica, diálogo, reflexión también, ¿no? Aquí quisiera simplemente recordarles la famosa sentencia de Sócrates en la Apología, donde dice: una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Es justamente por medio de ese examen, de ese soliloquio con uno mismo o con otro, pero prestando la atención, poniéndose en su lugar, buscando la verdad coordinadamente, no en una lucha erística por ver quién es más listo, quién es más guapo, quién es más alto, quién es más feminista, quién es más patriota. Es en ese contexto de debate franco, honesto, sincero, donde uno busca la verdad, que uno puede al mismo tiempo descubrir quién es él y qué es la realidad, así de sencillo, ¿no? Entonces, esas son las dos vías. La vía, si quiere, más solitaria, individualista de la meditación oriental, que quizás sea más apropiada para el presente, justamente en un contexto de descomposición social, de imposibilidad de transformación política, de ortodoxia económica neoliberal, donde la única salvación, la única transformación posible es la transformación y la salvación individual, ¿no? Aquí, bueno, quizás aquí ya estoy yo cargando mucho las tintas y estoy siendo excesivamente pesimista acerca de cualquier tipo de causa o proyecto colectivo. Mi visión de la realidad es esta, es decir, que sin necesidad de caer en el gnosticismo, de que el conocimiento te vaya a hacer bueno, yo no creo en este tipo de cosas. Sí que me parece que a día de hoy cualquier proyecto de transformación tiene que comenzar y casi tan solo puede terminar en la ética, es decir, en cómo uno se comporta consigo mismo y cómo modela su carácter y su personalidad. La política, por desgracia, se ha convertido en un fenómeno que escapa por completo de nuestro control, que tiene unos mecanismos propios y que conducen casi ineluctablemente a la corrupción y de cualquier causa, por noble que sea. Ya está. Total, que aquí lo que se ofrece, que es una visión muy clásica, porque también Sócrates no quería meterse en política, sino transformar a los propios ciudadanos uno por uno, en lugar de querer convertir y transformar a la ciudad en su conjunto. Y el propio Platón, en la Carta Séptima, a pesar de ser él pues un autor que siempre estuvo muy interesado por la política y que llegó a viajar hasta 3 veces a Siracusa para intentar implantar allí su idea del rey filósofo o de la república bien gobernada, como se quiera ver, dependiendo si estamos hablando de las leyes del político o de la república, pues incluso Platón, que tenía esa visión más política de la filosofía, llegó a exponer en la Carta Séptima que no hay ninguna razón para imponer revolucionariamente por la fuerza una transformación a la sociedad. Hay que ver primero si aquella persona que te está pidiendo consejo se va a dejar aconsejar o la ciudad que te pide consejo se va a dejar aconsejar. Y mi tesis a día de hoy es que nadie se deja aconsejar. Que todo el mundo cree que tiene la verdad, me parece fantástico, y la mía es esta. La mía es esta. No hay posibilidad de transformación política, ya está. Entonces, la meditación o la reflexión. La meditación se define en este capítulo cuarto, ¿no? Sí, capítulo cuarto de el Evangelio de anoche, titulado Cegado por mi final. La meditación se define como una práctica para la muerte y a continuación como una práctica para la vida. Aquí lo que hay es la contraposición clásica entre la visión socrática de la filosofía y la visión espinocista de la misma. Para Sócrates la filosofía es una meditatio mortis, una meditación para la muerte, una preparación para la muerte. La filosofía nos da conciencia de nuestra propia finitud, también es una visión muy heideggeriana, ¿no? Porque a través de esa reflexión nos damos cuenta de que somos un ser para la muerte. Por otro lado, tenemos la tradición vitalista, si se quiere, espinocista, donde la reflexión, la filosofía es un arte de la vida y que el filósofo es aquel que practica la virtud no esperando una recompensa transmundana o transterrena o más allá de esta vida, sino aquel que entiende que la virtud genera felicidad por sí misma. Vale.
La meditación, la reflexión, se define también en este capítulo como una escucha, como una capacidad para estar en el tiempo presente, para vivir vitalmente en ese tiempo presente y escuchar, respirar, conectarse con el universo. Si la respiración es el mecanismo por medio del cual introducimos el universo dentro de nosotros mismos, aunque sea por medio de los pulmones, la reflexión, la escucha, la meditación es la forma en la que prestamos atención al mundo. Bien, dicho esto, ya podemos entrar en el afán perogrullesco orteguiano de hacer explícito lo que estaba implícito en la serie. Yo creo que no es necesario, cualquiera que lo mire con un poco de atención va a ver lo que yo he visto, o cosas similares, parecidas. Estamos hablando de una obra abierta, esto es importante decirlo en términos de Umberto Eco. Todas las obras están abiertas por definición. Todas las obras requieren de la colaboración del espectador, del público, del lector, del oyente, para ser completadas. Y sin su interpretación, sin su recepción, no son nada. Desaparecen por completo, ¿no? Pero esta obra en concreto está todavía más abierta de lo normal porque al haber esa fractura entre lo visual y lo sonoro, requiere de la labor de coordinación o composición por parte del espectador, que tiene que hacer su propia interpretación. Sin interpretación, esta obra quizás sea algo pueril, banal o fallido. Solamente por medio de la interpretación de la filosofía, que es lo que exige y reclama esta serie, que da tanto que pensar, que esta obra se completa o se cierra, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del capítulo séptimo, perdón, el sexto, que es un capítulo muy interesante para lo que ya hemos denominado, ya hemos avanzado como la autocrítica del misticismo. Es un capítulo en el que pasan muchas cosas, se produce la revuelta del simulador, ya lo hemos dicho, surgen las tartas mesías, hay de todo, ¿no? Pero quisiera centrarme sobre todo en la parte final. En la parte final, una vez que la máquina de simulación de mundos se ha engrasado de aceite verde, esta máquina le propone a Clancy encarnarse en un mundo donde hay un maestro zen, David. David es una persona de carne y hueso, real, es David Nichtern, que es uno de los asesores filosóficos o intelectuales de esta serie. David aparece representado en la serie como un maestro de meditación que ha llegado a tal estado de nirvana que se fusiona con el entorno, vive en el planeta Butón 78914 y Clancy va a verle encarnado bajo la forma de un pulpo sheriff. Clancy es siempre la figura que tiene un toque rosa o color carne, no en todos los capítulos, pero sí desde luego en estos, ¿vale? Digo por si se extrañan de que tenga diversos avatares, volvemos a lo mismo. Todos estos son mundos ficcionales donde Clancy aparece encarnado con diversos cuerpos, distintos cuerpos. Pues vale, aparece en este mundo como si fuera un pulpo sheriff y es invitado por este tal David a reflexionar, a realizar la meditación. Se sientan en unos puffs y le explica a David cuáles son los 3 principios de la meditación. Por un lado, el silencio, que deja espacio para escucha. En segundo lugar, la quietud, que deja espacio para el sentimiento. Y en tercer lugar, el espacio, que deja espacio al espacio, ¿vale? Clancy se pone a reflexionar, como no tiene experiencia previa de cerrar los ojos y ponerse a pensar meditativamente, pues empieza a pensar en lo primero que le viene por la cabeza. Piensa primero en chorradas y a continuación ya llega finalmente a un problema personal propio, a saber, cómo no debería haber discutido con su hermana. Ese es el arco narrativo que está por detrás de toda la serie y también de esta temporada. No se revela del todo, permite la posibilidad de crear una segunda temporada, cosa que yo creo que no se debería hacer porque esta es una serie que si se extiende o se estira demasiado como Rick and Morty puede perder su sustancia. Pero bueno, el arco narrativo trasfondo es que Clancy le ha pedido prestado dinero a su hermana para comprarse el simulador sin licencia y que la hermana está enfrentada con él por las razones que fuere, ¿no? Entonces, en este contexto, reflexionando él para sí mismo meditando, de repente ve a un mono que opera como hace de operador de telecomunicaciones, como la típica operadora del comienzo de la telefonía que enchufaba cables por aquí y por allá. Fascinado por ese mono, le persigue, momento en que el mono le hace girar la cara para producirse una visión mística estática donde Clancy ve una hormiga bebiendo agua, un ratón comiéndose pizza, una mosca a la que le sacan un dildo del ano. Un montón de cosas, insisto, locas que aparecen en esta parte y que de alguna forma representan esa visión estática del mundo, el momento en que se llega a la conclusión de que la mística oriental no consiste en otra cosa que en estar presente.
prestar atención a las cosas que suceden hoy, no estar atrapado en tus propios pensamientos. Vale, es en este contexto donde tiene lugar esta escena del capítulo 6, insisto, que vamos a reproducir a continuación. De nuevo, si no se puede reproducir por la razón que sea, no se puede incluir en YouTube, no se puede publicar, aunque sea desmonetizado el vídeo, etcétera, pues lo vamos a enlazar para que en Netflix ustedes o por torrent puedan ustedes verlo. Entonces vamos a ver el capítulo 6, este pasaje concreto, donde se reflexiona acerca de el arte de distanciarse respecto de los propios pensamientos. Bueno, pues como han visto, es una sección del capítulo 6 donde pues hay una reflexión acerca del objetivo último de la meditación. Y aquí se contrasta mucho la visión orientalista de la espiritualidad, de la filosofía, de la meditación oriental, con la lectura genuina que hay en India y en China y en Japón y en Corea del Sur, y no sé si en la del Norte se permiten este tipo de prácticas, acerca de este asunto, ¿no? La lectura orientalista es que la meditación tiene como objetivo vaciar la mente. No pensar en nada, llegar a un estado como de pura inmanencia psicológica. Frente a esa idea de que los koan, por ejemplo, tienen como objetivo vaciar la mente y que por tanto la meditación debe ir conducida por expresiones como el om o los koan tipo a qué suena un árbol que cae en mitad del bosque sin que nadie lo oiga, o cómo es el aplauso una sola mano. Frente a esta concepción occidental de que este tipo de frases no tienen sentido, la lectura genuina de los maestros Zen, Rinzai en Oriente es que este tipo de preguntas o este tipo de reflexiones sí que requieren de una respuesta. Es decir, no son simplemente frases absurdas que carecen de referente y que por lo tanto vacían la mente, sino que son preguntas que lo que quieren mostrar es la no dualidad del mundo. Esta es quizá la doctrina que atraviesa todas las ideologías surgidas de India, la idea de que no existen polaridades tipo masculino-femenino, bueno y malo, calor y frío, etcétera, ¿no? Sino que hay una realidad subyacente al placer y el displacer, etcétera, al deseo y la satisfacción, que es el karma, el dharma, como se quiera llamar, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta a qué suena el aplauso en una sola mano no es decir, oh, estoy iluminado porque esta frase no tiene sentido y ahora ya puedo entrar en la inmanencia psicológica. No, la respuesta es todo aplauso es un aplauso en una sola mano, porque no existe una diferenciación entre las dos manos, porque no somos entes distintos, porque hay una realidad cósmica que lo funde todo. La voluntad de Schopenhauer, la voluntad de poder de Nietzsche, el dharma del hinduismo, el karma de ciertas religiones también indias, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese es un poco el asunto central. También hay una autocrítica, por supuesto, al señalamiento de la virtud. Cuando Clancy dice que ahora está iluminado y que va a salvar al resto de seres humanos, pues se le dice, bueno, ¿y cómo vas a hacerlo exactamente? ¿O cómo estás seguro de que lo has conseguido? Y hay una broma buenísima que es lo de pausa para publicidad, ¿no? Mostrando cómo al fin y al cabo esto no deja de ser una serie para Netflix, que es una empresa capitalista que produce series no para nuestra iluminación y despertar espiritual, sino para ganar dinero puro y duro, ¿no? Dentro de la cual, por cierto, está como productor Obama. Obama, cuando salió de la presidencia de Estados Unidos, se entró en Netflix y está produciendo varias series porque dijo literalmente, creo en el poder del storytelling, creo en el poder de la narrativa. Bien, dicho esto, y momento en el que le entrega unas zapatillas, que son las zapatillas del hype, ¿no? Las zapatillas que muestran cómo, en buena medida también, la ideología orientalista es una mercancía más que se vende y sobre la cual puede haber hype. Podemos pasar a al siguiente capítulo que queremos comentar, que es el capítulo 5. En el capítulo 5 hay una autocrítica del misticismo todavía más fuerte que la que aparece aquí. El capítulo 5 acontece dentro de una cárcel bautizada como Moon Reto, la luna del reto, donde hay una cárcel anímica para seres simulados fallidos, seres que tienen tal sufrimiento existencial que se han arrancado la lengua a base de mordérsela. Allí no se puede morir, sino que tan solo cabe renacer constantemente. Nos encontramos en esa cárcel, en esa prisión, que es como un poco El Hoyo, ¿no? La película El Hoyo, más o menos. Nos encontramos con una serie de seres que han aparecido en capítulos previos o posteriores, ¿no?
Aparece el comprador de gatos con cabeza de pecera del capítulo 3, aparece el presidente del capítulo 1 haciendo pesas, aparecen Tracy y Jamroll en el capítulo 4 o en el capítulo 4, los que hemos visto previamente, etcétera, etcétera. Bien, cada uno de estos prisioneros tiene atado por un cordel azul a su avatar, a su daimon, podríamos decir en griego, ¿no? A su demonio, a un ente que representa su alma. Puede ser una mariposa, puede ser un gusano, puede ser un ave, dependiendo de cuál sea el alma que uno tenga, ¿no? El alma, el avatar, el daimon del personaje que va a ser entrevistado, un tal Bob, es en este caso un pájaro. Pájaro que evidentemente engarza muy bien con la mitología egipcia, donde se dice que en el más allá habrá un juicio de los muertos, donde se pondrá en una balanza, por un lado las vísceras y por otro lado el alma representado por una pluma de un pájaro. Bien, pues eso es lo que se ve en cada una de las muertes que le acontecen al pobre Bob, que es, insisto, un encarcelado, un recluso de esa prisión anímica, que muere y renace constantemente en un proceso circular donde acontecen las mismas escenas. Es un capítulo clásico en el que aparecen, donde se reproducen 7 veces las mismas escenas y lo único que cambia es la conducta que tiene Bob. Dependiendo de cómo se comporta de una manera más violenta o más pacífica, pues será juzgado de una manera distinta por dos como dioses con muchos ojos que representan el tribunal del juicio final, ¿vale? Esa es la contextualización que les puedo hacer a los que no hayan visto el capítulo. Ya sé que es muy deficitaria esta éfrasis, pero bueno, las palabras no dan más para la experiencia mística. Lo interesante de este capítulo, insisto, es que hay 7 muertes de Bob y por tanto 7 juicios finales donde aparecen imágenes alegóricas de lo que significa la muerte, o mejor dicho, del proceso de reencarnación constante. Aquí podríamos observar una diferencia importante entre Occidente y Oriente. En ambas tradiciones filosóficas o místicas religiosas existe la doctrina de la supervivencia del alma, de la vida más allá y de la trascendencia anímica. Ahora bien, se lee de dos maneras distintas. En Occidente, la vida transmundana es una recompensa, es un regalo, es un éxito, es algo que se desea, que se busca, que se anhela, mientras que en Oriente es una condena, es una pena, es algo de lo que se quiere huir. Por decirlo en una frase, mientras los occidentales quieren vivir para siempre, los orientales quieren morir de una vez por todas. ¿Bien? Entonces, aquí lo que se describe es más bien la visión oriental de la reencarnación como un engorro, como un fastidio. Y esto se representa alegóricamente con imágenes propias de la tradición occidental. Por ejemplo, Prometeo, pero no el Prometeo revolucionario de Esquilo, ni tampoco el Prometeo tecnológico y progresista del Protágoras, de Platón, sino el Prometeo al que le devoran el hígado cada mañana, un águila le arranca el hígado cada mañana, y que por lo tanto se aproxima al mito de Sísifo. Sísifo, como sabido, es la representación clásica del trabajo de la vida humana como un constante regresar al hacer lo mismo, es una actividad sin sentido. ¿Bien? Prometeo, un perro rabioso, un volcán, un soldado que atraviesa a otro con una bayoneta en la Primera Guerra Mundial, una bomba atómica, un oso que mete la pata en un cepo, unos niños que aparecen en la balsa de la Medusa, un hombre que atraviesa un desierto, un conejo que se cobija ante el incendio del bosque, la punta de un lápiz que se rompe, la bola de un papel arrugado que no entra en la papelera, una persona que se tira los pelos y la imagen sobre la cual quisiera llamar la atención, que es unos perros devorando un ciervo. Quien haya leído las Metamorfosis de Ovidio sabrá rápidamente contextualizar o enmarcar esta imagen. Estamos hablando de el mito de Diana y Acteón. Cuenta el mito, narrado de una manera bellísima por Ovidio, quien por cierto le presta más atención a cómo se llamaban los perros que a que era lo que vio exactamente Acteón. En este mito, un cazador llamado Acteón se separa de su jauría de perros y contempla en la distancia a el séquito de Diana, Artemisia para los griegos, con la mala pata de que están desnudas, bañándose en el río, y por lo tanto él accede, sin comerlo ni beberlo, a la visión de algo oculto, privado, etc. Artemisia, igual que Atenea, se define como virgen, Parcenos. El Partenón es el templo dedicado a la Virgen Atenea.
Pues Artemisia, que es una virgen, pero porque no ha sido hollada ni en su sexo ni en su desnudez, pues es de repente contemplada por un mortal que estaba ahí detrás de un seto. En ese momento, las ninfas que forman el séquito de Artemisia, de Diana, la intentan rodear con la mala pata de que como ella es una diosa, pues le saca dos cabezas. Así que sus tetas siguen a plena vista. Diana, en lugar de esconderse ante el mortal, lo que hace es lanzarle un squirting, un chorro de agua en la cara, y le dice las siguientes palabras. Ahora tienes el permiso, si acaso puedes, de hablar sobre mi desnudez. Claro, en ese momento, Acteón se convierte en un ciervo y es devorado por sus perros. Esta representación mitológica ha tenido muchas interpretaciones, como sucede con todos los mitos, que siempre han sido revisitados y que son una fuente constante de narrativas, interpretaciones, teorías filosóficas, etc. La interpretación que yo quisiera aquí ofrecerles es la siguiente. Acteón representa, como ningún otro mito, la experiencia de lo inefable, lo que hemos dicho previamente. El místico viene de ver a Dios, pero no es capaz de decir nada, porque se ha convertido en un ciervo, porque es devorado por sus propios perros, porque ha ido más allá del lenguaje, porque se ha columpiado hasta el punto de dar la vuelta y golpearse con el travesaño que unía las barras, ¿no?, sobre las que se sostenía ese sistema. El místico o Acteón ve algo sagrado, pero también imposible de verbalizar o de transmitir. Y el regreso a la sociedad no puede ser sino un regreso trágico. Esto se puede representar de muchas maneras. La representación que les estoy ofreciendo aquí es la de Diana y Acteón, pero eso mismo es lo que se cuenta de otra forma en el mito de la caverna. El mito de la caverna cuenta de alguna forma también la imposibilidad de que el filósofo regrese a la caverna después de haber visto el mundo transcavernoso, más allá de la caverna. El regreso es un regreso siempre violento. Acteón es devorado por sus perros, el filósofo es despedazado por los encadenados que no quieren escapar al espectáculo que están contemplando. Bien, eso es lo que diría. Pues bien, una vez que hemos realizado ese comentario, esa observación acerca de una de las imágenes alegóricas que aparecen en este capítulo quinto, quisiera ponerles una sección de este capítulo donde se describe muy bien esto que estoy llamando la autocrítica al misticismo. Es decir, al mismo tiempo que se expone alegóricamente la idea del místico como alguien que no puede transmitir sus conocimientos porque ha ido más allá de lo verbal, de lo sensato, etcétera, de lo prudente, hay una autocrítica muy importante de la práctica espiritual como una práctica de superación, de mejora de uno mismo, de crecimiento espiritual, de promoción personal, ¿vale? Yo creo que el fragmento se explica por sí mismo. Espero tener la suerte, la oportunidad de que YouTube me deje subir este vídeo con los extractos del Evangelio de Medianoche. Si no, pues el enlace en la descripción. Bueno, les hago una éfrasis. Lo que van a ver es un personaje llorando de color verde. Ese es Bob. El que tiene forma de arco iris y suena como un xilófono, ese es Clancy. Y el entrevistado, que aparece bajo la forma de un pájaro, que es la representación anímica de Bob, ¿vale? Adelante. Aquí lo que va a aparecer ahora ha aparecido 5 veces antes. Es un ciclo vital que este Bob ha tenido que experimentar una y otra vez. Ha muerto de diversas formas. Apuñalado por su compañero de prisión, disparado por el guardia, se le ha caído el techo encima. Lo que se ha producido, por cierto, es un motín en la prisión en el que todos los reclusos están intentando escapar por el agujero que ha abierto Clancy al entrar en el edificio, ¿vale? Eso es lo que se ve aquí y es la razón por la cual hice la referencia al hoyo a la hora de explicar este capítulo. Bueno, como han visto, pues es el intento de Bob de escapar de la prisión, un intento fallido, termina muriendo y se plantea la reflexión final de si alguna vez va a pillar en qué consiste la vida, en cómo liberarse del ciclo de las reencarnaciones. Lo consigue finalmente, pues comportándose de una manera pacífica y momento en el que el equilibrio entre la balanza representada por sus vísceras y por su alma, pues se inclina a favor de su alma. En ese momento le devuelven su corazón convertido en una máquina del tiempo. Esto es muy bonita, la representación del corazón como una máquina que permite avanzar o retroceder en el tiempo, y lo que hace justamente con esa posibilidad de avanzar o retroceder en el tiempo por medio, podemos interpretar filosóficamente, de la prognosis o de la anagnórisis, pues es capaz de subirse en el meteorito que es Clancy para volver al origen
un origen en el que finalmente le reconstruyen la lengua y es capaz de realizar un cántico en el que habla de buena parte de los aprendizajes místicos o orientales que se han expuesto a lo largo del capítulo. Bien, esto es lo que quisiera comentar. Como ven, la crítica a la idea de la espiritualidad y de la espiritualidad como algo que tiene que ver con la autoayuda, la superación, el conseguir puntos, el ser mejor persona, etcétera, pues algo que se está aquí poniendo en evidencia constantemente. Es una visión de la práctica espiritual o mística o meditativa o reflexiva mismamente que todavía no ha profundizado que no ha ido más allá de ese egoísmo, de ese individualismo posesivo. Bien, es un poco el asunto. Uno no filosofa para ser mejor persona, aunque puede ser una de las puertas entradas a la reflexión filosófica. Eso es lo que diría en ese intento de buscar conexiones entre la filosofía occidental y la mística oriental, aunque para mí, insisto, creo que no hay que es un debate absurdo, es un debate ridículo el estar todo el rato debatiendo metodológicamente qué es la filosofía, si existe filosofía más allá del área de influencia helénica, etcétera. Yo doy por sentado que existe, hay muchos libros acerca de esto, infórmense, si no, pues bueno, espero también en un futuro poder dar una asignatura dedicada a justamente la filosofía oriental, donde pueda explicar con más detalle mi visión del asunto. Ahora mismo tan solo puedo presuponerles buena fe y calidad interpretativa, ya está. Vale, vamos al siguiente capítulo, el capítulo... No, no, el capítulo sexto, no, el capítulo séptimo, donde aparece un tema central, un tema central de la serie y que engarza muy bien con lo que se ha expuesto al final de este fragmento, que es la cuestión de la evidencia de la muerte, ¿no? Si en este capítulo, en el quinto y en otros capítulos, la muerte aparece como algo deseable frente a la reencarnación, que es lo engorroso, en el capítulo séptimo, en el capítulo octavo, lo que hay es la visión occidental de la muerte como un elemento trágico, a sabiendas de que no hay vida transmundana, es la visión materialista, si se quiere, ¿no? En el capítulo octavo lo que se cuenta es, lo que aparece visibilizado y oído a través de el podcast, es la conversación de la madre a 3 meses de su muerte por cáncer, ¿no? Entonces, frente a esta visión oriental, insisto, donde la muerte es lo deseado y la vida es lo engorroso, la visión que se ofrece en los siguientes capítulos, séptimo y octavo, es la visión de que la vida es lo deseable y la muerte es lo engorroso. Vale. Capítulo séptimo, el capítulo octavo vamos a dejarlo de lado, porque a pesar de que ha sido considerado por la crítica y los espectadores el más emotivo y potente de todos, a mí me parece muy cursi, me parece excesivamente autoficcional, o si no autobiográfico, el asunto este de que Dan Caltrusel quiera contar la historia de su madre y de su relación con ella y de cómo murió y todo este tipo de asuntos. Parece que se pasan de rosca y llegan al punto de la cursilería que no se llega, en el cual no incurren el resto de capítulos justamente por la disonancia visual y la autocrítica del misticismo. Es en ese capítulo donde hay una mayor armonía entre lo que se está viendo y lo que se está oyendo. Pero esa armonía, a mi juicio, le resta puntos a la serie, cuyo elemento realmente rompedor e interesante es, insisto, la autocrítica al misticismo y la disonancia audiovisual. Donde se sigue todavía viendo esa disonancia audiovisual es en el capítulo séptimo, que es el que vamos a comentar a continuación. En el capítulo séptimo, titulado Las tortugas del eclipse, Clancy, que ya ha alcanzado presuntamente la iluminación, le pide a el simulador de mundos que le mande a un mundo sin eventos, sin sujetos, en el que pueda meditar tranquilamente. El simulador de mundos le manda a un planeta blanco, una esfera de nieve, donde puede sentarse tranquilamente a meditar bajo la forma de un avatar de él mismo compuesto de crema. Bien, por supuesto, se pone a meditar y a los 5 minutos aburre, razón por la cual saca de su bolso un tobogán enorme. El bolso de Clancy es un poco como el bolsillo de Doraemon, en el cabe de todo. Se quiere tirar del tobogán, pero descubre que al estar compuesto de crema no se desliza por el tobogán, así que se mete de nuevo en su bolso en busca de una manguera. Bien, todo el capítulo acontece dentro del bolso, que es un mundo aparte, en busca de esa manguera que ha sido robada por una especie de cerdo burlón, un cerdo burlón al que le pronostica una muerte pisando una pelota de ping-pong. Bien, delirante como siempre, con unas escenas muy, muy divertidas en un ascensor en el que hay un emperador dormido. No les voy a destripar más este capítulo, que lo disfruten ustedes por su propia cuenta. Simplemente quisiera subrayar la conversación que tiene la muerte con Clancy. La muerte aparece en este capítulo, es de hecho el personaje entrevistado por Clancy, por Duncan Trussell, y
aparece bajo una forma bastante cómica. Aquí, insisto, la disonancia visual del capítulo. Le pide la muerte a Clancy que la describa para poder encarnarse y la describe de la siguiente manera. Tienes más de 4 metros, un pelo bonito, un solo ojo, pinza de cangrejo en un guante, ala de murciélago, pierna de payaso y todo ello en un carrito rojo de crío. Tu trasero es medio rinoceronte con un campo de fuerza y sus patas siempre están pisando mierda. Bien, después de producirse esa encarnación que es grotesca, se decide que se le concede a la muerte la posibilidad de encarnarse en un ángel de la muerte con su guadaña, su capa negra, ajada, pero con el punto cómico de un ojo saltón que tiene un cono, un sombrerito de cumpleaños. Vale. En ese punto entra en un pabellón donde aparecen las representaciones de Clancy en lo que la muerte califica de juicio final. El juicio final consiste en enfrentarse uno a sus propias imágenes. Clancy entra en el pabellón, es un pabellón forrado en las paredes y el techo de espejos, donde Clancy lo que ve son representaciones malas o perversas de sí mismo. Aparece él robando, machacándosela, pegándole puñetazos a un muñeco de vudú, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, el juicio final expone la muerte, no consiste en que otros te juzguen, sino que tú te juzgues a ti mismo y veas aquello que tú mismo quieres ocultar ante tus propios ojos. Bien, con la buena suerte de que el juez es un ángel saxofonista. No voy a entrar en más detalles, simplemente lo expongo rápidamente. Lo que me interesa de la conversación, es a modo de contexto, lo que me interesa de la conversación entre la muerte y Clancy es lo siguiente. Hay un momento dado en que la muerte expone una crítica económica y sociológica a la forma en la que se enfoca la muerte en el presente. Es la siguiente lectura conspiranoica. El origen de la visión negativa de la muerte que tenemos a día de hoy como algo excepcional no es algo que provenga de la época clásica, sino que proviene en concreto de la Guerra de Secesión. Antes de la Guerra de Secesión y durante muchos años después, en Estados Unidos y en el resto del mundo, los muertos se velaban en casa. Se te moría tu abuelo o tu padre y lo tenías en la cama hasta que lo ibas a enterrar. Eras tú el que lo llevaba directamente al cementerio. Sin embargo, durante el siglo XX ha habido, insisto, una excepcionalización de la muerte. La muerte ya no se concibe como algo natural propio del ciclo de transmisión generacional, etcétera, sino que se considera algo traumático, extraño, perverso, imposible de concebir, etcétera, ¿vale? Entonces, esto está apoyado o refrendado por lo que en el capítulo se denomina el entramado industrial mortal. Es un juego de palabras, por supuesto, con el entramado industrial militar, que es el término que se suele utilizar para referirse al gobierno en la sombra de Estados Unidos, todas esas agencias de armamento que condicionan, por supuesto, la política exterior estadounidense. Vale. Entonces, Estados Unidos es el rey del encubrimiento de la muerte porque por la Guerra de Secesión. Durante la Guerra de Secesión la Guerra de Secesión fue un conflicto fuerte y muy sangriento en Estados Unidos por varias razones. En primer lugar, porque se utilizó armamento de repetición, próximo al que sería se utilizaría en la Primera Guerra Mundial, pero con tácticas napoleónicas. Entonces, los soldados tenían en sus manos armas de fuego semiautomáticas y combatían en formaciones cerradas, de tal forma que el disparo era prácticamente muy fácil de acertar al adversario, ¿no? Generándose unas bajas tremendas. Armamento de la Primera Guerra Mundial con tácticas de las guerras napoleónicas. Un combo perfecto para generar la masacre, ¿no? Hubo muchísimas bajas que además que se producían dentro del país, pero a miles de kilómetros de distancia entre el sur y el norte, de tal forma que los empresarios de embalsamamiento se hicieron de oro, porque existía la tradición entonces de que, como digo, los cadáveres se velaran en casa y se enterraran en el cementerio del pueblo. De tal forma que muchos cadáveres que morían en el sur de Estados Unidos eran enviados embalsamados, rellenos de serrín, en trenes al norte, donde eran finalmente velados y enterrados. ¿Bien? Claro, el problema fue que toda esta industria del embalsamamiento de cadáver entró en crisis después del fin de la guerra. ¿Cómo adaptarse a los nuevos tiempos donde la gente ya no moría a cientos y miles de kilómetros de distancia, con la obligación más o menos moral o religiosa de llevarlos embalsamados a su casa? La gente, por supuesto, en Estados Unidos no tenía la tradición de embalsamar a sus muertos, porque como morían en el pueblo, pues se les enterraba en el pueblo, se les velaba en casa y ya está, ¿no? La técnica que utilizaron los embalsamadores fue patologizar la muerte. Considerar que la muerte tiene un componente contaminante,
que el muerto, en el momento de la muerte, se convierte en un cuerpo deyecto que debe ser alejado por su potencial contaminador miasmático. ¿Bien? Entonces, hasta entonces, como digo, la tradición de la funeraria casera, de, bueno, uno vestía a su muerto y su muerto era llevado desde la casa al cementerio. A día de hoy, cualquiera que haya tenido la mala experiencia de que se le haya muerto un pariente, un familiar durante el COVID-19, habrá visto que esa externalización y excepcionalización de la muerte ha llegado a cotas tremendas, generándose incluso protocolos donde era imposible ver al muerto, tocarle, enterrarle, etcétera, sino que bueno, terminaban bueno, es que lo que ha sucedido en España es tremendo, ¿no? Terminar en pistas de hielo, metidos en cajas de cartón o en fin, enterrados prácticamente. En Estados Unidos ha habido incluso enterramientos masivos de estos, en fin. Total, que la crítica que se hace, por supuesto, es esta visión de la muerte como algo excepcional, la muerte y de los muertos como agentes patógenos, eso es. Claro, durante el capítulo se ponen en varias excepciones. Se dice, bueno, los muertos en realidad no transmiten enfermedades, porque cuando uno muere también mueren buena parte de los mecanismos de transmisión de enfermedades. Ahora bien, hay varias excepciones. Por ejemplo, el ébola, la plaga, la gripe aviar, y se podría haber añadido, si no se hubiera grabado antes de la pandemia, la COVID-19. Este pasaje, aunque no voy a hacer ninguna interpretación filosófica profunda de esto, me parece interesante porque subraya un elemento curioso, ¿no?, de nuestra visión del mundo y de la muerte, ¿no? Frente a la idea de Heidegger de que el ser humano es un ser para la muerte y que tiene que estar constantemente abierto a esa dimensión de su existencia, la visión contemporánea, insisto, es que la muerte es una cosa excepcional, rarísima, traumática, etcétera, ¿no? Y que se haya puesto la lista de ébola y gripe aviar, plaga y potencialmente COVID-19 me lleva a plantear la siguiente reflexión sociológica o económica. Cuando comenzó la pandemia en España, un periodista que había cubierto la epidemia de ébola en Sierra Leona hizo un hilo de tweets muy interesante subrayando cómo estaba sucediendo lo mismo en España que había sucedido previamente en Sierra Leona. En Sierra Leona se extendió la pandemia por la epidemia de ébola porque los jefes tribales consideraban que era una injerencia en sus prácticas clásicas tribales el que el Estado se hiciera cargo de los cadáveres. Claro, en Sierra Leona, con la temperatura que hace ecuatorial, el mero contacto cutáneo con un enfermo de ébola puede ser un factor de riesgo y de transmisión. De tal forma que la tradición de lavar los propios cadáveres convertía ese lavado en una sentencia de muerte para el que lo lavaba. Los jefes tribales, insisto, consideraban que el ébola era una conspiración del Estado para privarles de una tradición funeraria casera, como la que estamos diciendo. No fue hasta que estos propios jefes tribales se enfermaron que, descubrieron, que comunicaron la realidad de la epidemia y esta se frenó. Y algo parecido podría haberse sucedido en España, según este periodista. Yo creo que acertó. Mientras la pandemia fue algo lejano y que no afectaba a los propios políticos y demás, pues eran fake news o era una exageración, era una gripe normal y corriente, el machismo mata más que el coronavirus, todo este tipo de discursos que se enarbolaron justo antes del 8M de 2020, el 8 de marzo de 2020, ¿no? El día después del 8 de marzo de 2020, de repente Ortega Smith y Irene Montero, en los dos extremos del espectro político, enferman de coronavirus y ahora es una pandemia mundial que obliga al confinamiento durante 3 meses de la población española y del resto también de Occidente, ¿no? Simplemente plantea esa reflexión que me parecía interesante sobre el asunto de la funeraria casera y del complejo industrial mortal. Vale, dicho esto, quisiera llegar al final de la reflexión de la conferencia con la siguiente consideración acerca del primer capítulo. En el primer capítulo del Evangelio de Medianoche hay es a mi juicio el capítulo más completo, el que resume la serie, no el último, sino el primero, porque en él están todos los elementos que hemos visto previamente. La cuestión de la reflexión, de la meditación, de las experiencias místicas, extáticas, psicodélicas, la muerte, la enfermedad, la pandemia, la reencarnación, la supervivencia. ¿Y por qué sucede todo esto a la vez? Porque el mundo al que va Clancy, en el que se encarna Clancy, es un mundo que tiene un apocalipsis zombie. Y los zombies son unas figuras muy interesantes porque plantean una reflexión de mucha actualidad por varias razones, ¿no? Entonces, como es sabido, en Estados Unidos la figura del zombie suele representar el miedo a una revuelta negra.
teniendo en cuenta el contexto en el que se está grabando esta conferencia, no sé cuándo lo emitiré, con las revueltas en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd, creo que no hace falta subrayar más la actualidad de este asunto. Aparte de ese tema, es interesante ver la disonancia, pero también en parte concordancia, entre lo que se ve y lo que se oye. Lo que se ve, insisto, es un apocalipsis zombie en el que el presidente de los Estados Unidos se abre camino con una escopeta, con una recortada, en medio de un enjambre de no muertos. Lo que se oye, por el contrario, es una reflexión sobre los efectos de la droga y su consumo responsable o irresponsable. La tesis que se quiere defender es que no existen drogas buenas o malas, sino situaciones buenas o malas. Y que la droga, que la experiencia del consumo de drogas se podría equiparar a la subida y bajada en un ascensor. Consumir droga te puede llevar a una planta que tú ni siquiera sabías que existía. Una planta por encima del ático en el que vives o en el que estás en tus mejores momentos. El consumo de drogas te lleva a visiones, a experiencias que nunca tendrías de otra forma. A una planta que se inventa es profeso con el consumo de drogas. Ahora bien, después de haber tenido esa visión de la planta que nunca sospechabas que existía en lo alto de tu edificio psicológico, puedes llegar a descender hasta un sótano que también considerabas inexistente. El sótano de la adicción, del mono, de la depresión, de todo este tipo de fenómenos, ¿no? Bien, este es el paradigma que se establece. Primero se compara la droga con un ascensor que te va subiendo y bajando a visiones extáticas supremas y a depresiones infames subterráneas. Vale. Y se ofrece una analogía alternativa. Puede ser o bien un ascensor o bien un globo aerostático. Lo digo esto para contextualizar lo que vamos a ver a continuación, donde se plantea una reflexión muy interesante sobre todos los temas que hemos visto a día de hoy en esta conferencia. La muerte, la reencarnación zombificada, la droga como una experiencia de subida y bajada. Entonces, quiero que se presten atención a la importancia del globo aerostático en el fragmento que vamos a ver a continuación y la reflexión que se plantea más adelante sobre la droga y sobre el ser zombie en el mundo. Bueno, pues como se ha visto, esta escena del primer capítulo, hacia el final del mismo, es muy interesante. Por un lado se ejemplifica esa metáfora de la droga como un ascenso y descenso, y se establece, yo creo, una comparación muy clara entre la experiencia de la zombificación y la experiencia de la drogadicción. Los zombies internamente son sujetos realizados que viven en un momento de éxtasis, pero por fuera son seres horribles y tremendos y demás, ¿no? Igual que una persona que está en un estado prácticamente catatónico por consumo de heroína o de cocaína, pues desde dentro se puede sentir de puta madre, aunque por fuera esté hecho polvo, ¿bien? Ese es el paradigma que yo quisiera establecer, que es bastante interesante en relación con este capítulo y que plantea, por último, hace como la síntesis final de los temas que hemos ido tratando más en detalle, más allá del asunto de la disonancia audiovisual y la autocrítica del misticismo, pero conectado sobre todo con este último, pues vemos cómo también la experiencia de la drogadicción es una experiencia disonante, en que hay una disonancia en este caso entre el interior y el exterior, y cómo, bueno, esto se visibiliza bastante bien, también está vinculado con el asunto del misticismo como una práctica para la muerte, con independencia de si la vida transmundana se considera una recompensa o un castigo. Para terminar, una cosa que hice en la conferencia de ayer y que quiero también aquí repetir, es una defensa de las series de animación. La mayor parte de los libros que se han escrito acerca de la llamada Edad Dorada de las series tratan sobre todo de las series de carne y hueso. Se considera que es el género rey y se relega a una condición secundaria o subalterna a las series de dibujos animados. Yo considero a día de hoy que a día de hoy no hay serie que supere la calidad de un Rick and Morty. Después, a mi juicio, esa edad de oro de las series ha quedado bastante periclitada, cerrada. Hace mucho tiempo que no se producen series de la calidad de Los Soprano, The Wire, Breaking Bad o incluso Juego de Tronos. Podríamos decir incluso que la decadencia de las últimas temporadas de Juego de Tronos y su final pues marca el cierre de esa edad de oro. Lo que ha venido después, salvo casos muy puntuales, como Watchmen quizás, han sido productos de segundo orden. No obstante, los dibujos animados, la animación para adultos y para jóvenes, pues sigue avanzando grandes trechos y a día de hoy, insisto, no hay mejor serie, creo, en general, no solamente de animación, que Rick and Morty, igual que en los 90, la gran serie probablemente de esa década sean Los Simpsons. ¿Por qué motivo
a pesar de esto, las series de animación no han tenido el privilegio de ser analizadas filosóficamente con la misma seriedad que las series de carne y hueso. A mi juicio hay muchas razones, pero la prioritaria, la principal, es el privilegio tradicional concedido a la tragedia y a la épica sobre la comedia y la parodia. Es evidente que hay series de animación que son trágicas y épicas. Muy sencillamente el anime japonés, y por decirte solo un nombre, Neon Genesis Evangelion, una serie que es de mis preferidas de anime y que también tiene ese componente épico, trágico y demás, que la podría convertir fácilmente en análisis filosóficos. Lo que resulta más difícil de encontrar es un análisis filosófico de series, sean de carne y hueso o de animación, que tengan un componente cómico. Los dibujos animados, por su animación, por no ser una representación mimética de la realidad, ya tienen ese toque cómico, ya tienen esa distorsión que implica el que sean dibujos y no una representación uno a uno de la realidad de carne y hueso. No obstante, yo lo que quisiera hacer aquí al final es una defensa de la comedia, romper una lanza a favor de la comedia, por la sencilla razón de que vivimos en una época más cómica que trágica. La tragedia, como he sabido, nace en Atenas como una crítica de la ideología mitológica heroica previa y una defensa del pensamiento democrático, de la ideología ciudadana propia de una polis que está profundizando en su concesión del voto al demos, etc. ¿Bien? Y que tiene altas tasas de participación de la población baja, de clase baja. Bien, frente a la tragedia, que es una ideología, la tragedia, que es un formato cultural o artístico típicamente democrático y que en realidad es la crítica a la democracia, la crítica al despotismo o al autoritarismo previo a la democracia, la comedia es un género artístico, un género dramático que lo que hace es la autocrítica de la democracia. Por ese motivo creo que vivimos a día de hoy la comedia es más interesante que la tragedia, porque la tragedia apuntala a la ideología democrática y la tragedia en buena medida está al servicio del individualismo y del excepcionalismo egocéntrico, mientras que la comedia muestra que todos los seres humanos tenemos los mismos defectos, que somos parecidos entre sí, que nos reímos y nos burlamos de las mismas cosas, mientras que la tragedia muestra sufrimientos incomunicables, intransferibles, es mística en ese sentido. La comedia es explícita, es perogrullesca, es burlesca y es paródica y va a los defectos comunes. Bien, entonces yo creo que la comedia, como gran formato de autocrítica a la democracia, está más viva que nunca, tanto en su formato antiguo como nuevo. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la diferencia que existe entre la comedia antigua de Aristófanes, que es una crítica individualizada y personalizada. Aristófanes no critica a los filósofos en general, critica a Sócrates, o no critica a los políticos en general, critica a Cleón. Bien, frente a esa comedia antigua que sigue viva bajo el formato del stand-up comedy, de la sátira política o de la comedia con dos M's de Ignatius Farray, que es al quien tengo ahora mismo en la camiseta que llevo puesta, pues tenemos la comedia nueva, la comedia moderna, de Menandro, de Plauto, de Terencio, que es una comedia de caracteres o de situaciones. Y este era el cierre que quisiera ofrecerles de esta conferencia, ¿no? No hay buena y mala comedia, igual que dice el presidente de los Estados Unidos en el capítulo que hemos visto. No existe droga buena y mala, existen situaciones en las que la droga puede ser pertinente o impertinente. Y del mismo modo, no hay comedia mala o buena, hay comedia dependiendo de la situación. Antes de la pandemia o antes de que la pandemia llegara a España, era gracioso quizás bromear acerca del coronavirus. En el momento en que impactó, justo en el momento en que impactó, no. La comedia no es una cuestión de qué, de cuáles son los límites del humor, sino cuándo son los límites del humor, cuándo, en qué momento puntual estamos hablando. Igual que el arte probablemente no sea una cuestión de qué, sino de dónde es artístico o cuándo es artístico. También el humor es una cuestión más bien de cuestiones espaciales y temporales. Y con eso quisiera terminar. A día de hoy, a mi juicio, en este cuándo actual, el Evangelio de Medianoche es la serie más potente de dibujos animados, la que tiene una carga filosófica más interesante. Espero que esta conferencia les haya ayudado a profundizar en las múltiples interpretaciones de esta serie. Y sin más dilación me despido. Aquí está su fiel servidor, Ernesto Castro. Hasta otra.